La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Esta es una continuación del estudio en relación a por qué Cristo le lavó los pies a sus discípulos. Es como una señal, ya como lo dije ahí, es como una señal enseñándonos cómo nosotros, antes de Cristo, somos polvo. Pero una vez que viene Cristo y con su palabra, con el Evangelio, nos limpia, nos purifica. Y él, de una forma simbólica, les lava los pies a los discípulos, como una forma de decirnos que ya no somos polvo, ya no somos polvo. Ahora, este estudio es en relación a las sandalias. Si ustedes recuerdan cuando el Señor habla con Moisés, cuando Moisés llega en el monte donde está la zarza ardiendo y no se consume, escucha la voz y le dice: quítate las sandalias porque el suelo que pisas es santo. Eso tiene que ver con el pecado. Entonces somos desnudos, estamos desnudos, y por esa desnudez no podemos, debemos de presentarnos como somos en el tiempo antes de Cristo, o por lo menos para nosotros, antes de creer el Evangelio. Nosotros somos polvo, nosotros andamos en las sandalias del pecado, somos desnudos. Entonces, de una forma simbólica, por ejemplo, en Efesios 6 dice, 14 y 15 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vístanse con la coraza de justicia, y pónganse calzados sus pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, de una forma simbólica, Pablo dice que ya está escrito en el Antiguo Testamento, esto no lo inventó Pablo, esto ya está escrito. Pablo agarró escrituras de aquí y de acá. En el estudio completo voy a hacer una serie sobre la armadura de Dios para que entiendan un poquito mejor cómo estar protegidos. En este caso voy a hablar del 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, se pudiera decir así en nuestros tiempos: pónganse sus botas de casquillo, esas que los protegen inclusive si te cae algo pesado en tus pies, como las botas industriales. Pónganse sus botas industriales que les queden bien ajustadas. Apresto, busquen ustedes en el diccionario. Apresto tiene que ver cuando se está cosiendo algo. Por ejemplo, si tú estás cosiendo un vestido, si le jalas de más a un lado, se va a arrugar y no va a quedar firme. Eso es el apresto. El apresto es que esté así bien firme. ¿Ok? Aquí simbólicamente, o alegóricamente más bien, dice: pónganse las sandalias, cíñete tus sandalias con el Evangelio de la paz. Y vamos a Hechos, que también el ángel que rescata a Pedro le habla también de una forma literal, pero también es simbólica para nosotros. ¿Ok? Vamos al contexto. Está en Hechos 12. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, o sea, Santiago, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Esto tiene que ver, ¿ok? Comer pan sin levadura quiere decir comer el verdadero evangelio. El pan con levadura, o el evangelio con levadura, es todo aquel evangelio donde la persona se infla. Toda persona que dice: esta es la iglesia verdadera, la que fundó Cristo, esa persona está inflada, esa persona tiene levadura. Ese es el evangelio, ese es el pan con levadura, porque la persona se infla. ¿Ok? Entonces, fíjense, eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel,
pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ustedes ya miren el contexto, cómo la iglesia se gozó cuando lo vieron, y más cuando él les platicó cómo el ángel del Señor lo liberó de las cadenas. Entonces fíjense bien, esto aquí es alegórico, ¿ok? Esto pasó literalmente, pero acuérdense, Dios nos habla, todo lo que Dios hace con los judíos desde el tiempo de Moisés, desde Génesis, pero vamos a tomar desde el tiempo de Moisés hasta que se cumple la palabra de Dios, o sea, hasta el testimonio de Cristo y los apóstoles. Todo eso es para nosotros una enseñanza para la iglesia. Obviamente ya los apóstoles ya siendo iglesia, pero cada que habla el Señor, todo eso lleva un mensaje escondido ahí. Entonces fíjense, el ángel le dice: cíñete. ¿Qué es lo que dice en Efesios? Eso es: cíñete, átate las sandalias y envuélvete en tu manto. En Efesios 6 dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. La palabra es la verdad, Cristo es la verdad. Vístanse con la coraza de justicia. La coraza es lo que usaban los soldados para protegerse. Entonces, ¿cuál es la coraza de justicia? Eso lo vamos a mirar en el estudio completo. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces aquí es ya poniéndonos antes de conocer a Cristo, estamos desnudos y vamos descalzos por el mundo. Somos polvo, y sin Cristo al polvo regresamos. Pero una vez que escuchamos el Evangelio y seguimos a Cristo, ya no somos polvo, ya no. Ya no vamos descalzos, ya llevamos botas, sandalias. Se da en ese tiempo, obviamente eran sandalias. Ahorita podemos decir llevamos botas de casquillo y bien ajustaditas, ni flojas ni apretadas, que tiene que ver que vamos en el mundo bien firmes en el Evangelio. Vamos caminando, nos ataca Satanás, entonces nos protegemos, ¿verdad? Satanás viene y te dice: no, te pasa esto porque eres un pecador. Sí, yo soy un pecador, pero Cristo es mi Salvador. Él vino a salvarnos, Él nos justifica. Y te defiendes de Él y se va. Pero con la verdad, la palabra. Entonces, vamos a estudiar lo que está en el Antiguo Testamento, porque ya el Señor siempre nos habló en el Antiguo Testamento. Fíjense bien, vamos a Isaías 5. En Isaías 5, bendito Dios.
Ok, vamos a Isaías 52. Por alguna razón se me congeló un poquito la página. Vamos a Isaías 52, ¿ok? Aquí habla acerca de cómo, de las sandalias, pero quiero leerles el contexto, ¿ok? Nosotros venimos, somos cristianos y venimos, ya escuchamos la palabra del Señor, ya creemos en Cristo, pero andamos dormidos, o sea, andamos en el mundo. Esta es profecía, ¿ok? Dice Isaías 52, del 1 al 12. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, oh Jerusalén. A nosotros somos la nueva Jerusalén. Vístete tu ropa hermosa, ¿ok? La ropa hermosa es el Evangelio. Oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, hija de Jerusalén. Porque así dice Jehová, de balde fuiste vendidos, por tanto, sin dinero serán rescatados. Ok, en ese tiempo, en el tiempo de Isaías, fueron llegó el ejército de Asiria y mató, o sea, muchísima gente, muchísimos judíos. Entonces el Señor les dice a través de Isaías, despierta, despiértate. O sea, Él les había dado la ley y andaban en el mundo. Entonces los agarran los asirios y los vendían, los esclavizaron, hicieron negocio con ellos. Dice, de balde fueron vendidos, por tanto sin dinero serán rescatados. Siendo esto una profecía de cómo Cristo nos iba a comprar con su sacrificio. ¿Ok? Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado. ¿Qué pasó? Que en ese tiempo el pueblo de Israel, acuérdense que las tribus estaban divididas. Había dos tribus al sur y 10 al norte. Estaba dividido el reino. Entonces, no andaban siguiendo al Señor. Entonces sabían que venía el ejército de Asiria y en lugar de buscar al Señor, que siempre los había rescatado cuando clamaban a Él, pero si eran obedientes, buscaron la ayuda de Egipto. ¿Eso qué quiere decir para nosotros? Si tú tienes problemas, cualquier problema que tú tengas, ya sea de dinero, ya sea de cualquier situación, no busques las cosas del mundo. Por ejemplo, si no te sientes amado, si tú eres una de esas personas, ay, a mí nadie me quiere, no busques el amor en una persona, en tu padre, en tu madre, o en un hombre o en una mujer. Busca al Señor, busca al Señor. Si tú tienes problemas económicos, no tienes para comer, no busques a Egipto, no busques la ayuda de Egipto, no busques a las personas para que te ayuden. Busca al Señor y el Señor cuidará de ti. ¿Ok? Dice, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. ¿Quiénes son los asirios para la iglesia? Los demonios. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Los demonios quieren todo, no se hartan. ¿Ok? Llega un punto donde los demonios, llega su maldad, llega un punto en donde viene el Señor y nos rescata. Cuando andamos en lo peor, cuando peor cristianos, ya hemos escuchado la palabra del Señor, pero no hemos nacido todavía de nuevo.
andamos en el desierto. Entonces, cuando peor somos, precisamente porque los demonios nos están atacando y no se hartan de pecado, nos llevan al pecado, ahí viene el Señor y nos rescata, ¿ok? Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Fíjense bien, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Este es el Evangelio. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, a Jerusalén, tu Dios reina, voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Canten alabanzas, alegraos juntamente, unidos, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Fíjense bien, apartaos, apartaos. ¿Saben qué quiere decir eso? Santifíquense. Santificado, o sea, por ejemplo, cuando nosotros seguimos a Cristo, nosotros nos estamos apartando del mundo. Por eso en las cartas, por ejemplo, Juan dice, a los santos, cuando ustedes vean a los santos de Dios, a la iglesia de los santos, ¿saben qué está diciendo Juan? A los apartados para Cristo. Eso es ser santo. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda. Salid del medio de ella. ¿Se acuerdan? Salgan de Babilonia, también aplica. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Los utensilios son a los que les predicamos la palabra de Dios. Nosotros somos también los que le servimos al Señor, somos instrumento de Cristo. Dice, porque no saldrán apresurados de la cautividad, ni irán huyendo, así como lo hicieron en el tiempo de cuando salieron de Egipto, cuando el faraón eventualmente los dejó ir, pero luego ya después venía el desierto. Aquí dice, no saldrán apresurados ni irán huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Entonces, voy a ver si cerrando algunas páginas se me congeló ya les leí Efesios 6. Ahora vamos a Isaías 5. Vamos a comenzar desde el 8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitarán vosotros solos en medio de la tierra. Fíjense bien, esto tiene dos connotaciones. Una, ahorita en estos días, en el 2019, diciembre de 2019, literalmente en el mundo, los ricos, los que tienen, y de hecho muchas personas ni siquiera son muy adineradas, pero hay personas que tienen 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, 100 casas o más. ¿Ok? La naturaleza en este mundo habla de la naturaleza
de la maldad de los demonios. Fíjense bien. Ahorita hay manifestaciones en muchos países del mundo. En nada menos anoche, yo de vez en cuando veo las noticias, más o menos para saber qué es lo que está pasando alrededor del mundo. Ayer estaba mirando, por ejemplo, yo sabía que había manifestaciones, apenas hace como 2 semanas supe que había manifestaciones en Líbano. Y resulta que ayer escuché que hay un 36% de personas sin empleo. Eso es grave. Aquí en la Gran Depresión en 1929 el desempleo era algo así como entre el 25 y el 30%. En el Líbano es el 35% de la gente no tiene trabajo. La vivienda en muchas partes del mundo, en Australia está pasando ahorita lo que pasó aquí en el 2008, 2009, 2010. Las casas, los precios se fueron hasta arriba. Entonces aquí en el mundo podemos ver lo que pasa con todas estas personas, que ya la gente se están amotinando porque ya están hartos de la gente. Y no, fíjense, no es tanto el sistema capitalista, ¿ok? Ahorita hay una corriente, el sistema capitalista y el sistema comunista, que no es llamado comunista, sino más bien tiene otro nombre, pero va disfrazado, va disfrazado. No es comunismo 100%, le llaman humanismo, y tiene otros nombres, ¿ok? Postmodernismo, humanismo, pero en todo caso son personas incrédulas que no creen en Dios, y en todo caso están en contra, sobre todo de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces esta corriente de la izquierda, ¿verdad? Yo no quiero hablar mucho así de política porque no es el caso. Lo menciono porque la naturaleza, a través de eso podemos entender esto. Dice, hay de los que juntan casa a casa. Estas personas que cada vez tienen más, quieren más. Y fíjense, Cristo mismo, si ustedes recuerdan, Él habla sobre eso, ¿verdad? Está una persona que tiene bastante dinero, ¿verdad? Entonces, tiene en donde almacena su grano. Entonces dice, pues ya tengo bastante. Dice, voy a tumbar esos y voy a hacer uno más grandote todavía, ¿verdad? Para almacenar mis riquezas, y luego ya me voy a retirar para gozarme y vivir así. Y Cristo dice, necio, esta misma noche demandan tu alma. O sea, no lo iba a disfrutar. Toda esta gente materialista que se ha enfocado, ¿ok? Aquí yo le estoy hablando a la iglesia, ¿ok? No le estoy hablando, el mundo es mundo, el mundo siempre ha sido mundo. Yo le estoy hablando a la iglesia, ¿ok? Que ha estado enfocada de que no, pues mi meta es tener $1,000,000 ahí para retirarme. Y muchos lo han hecho, muchos. Muchos de ellos les robaron su dinero, por lo menos de dos formas. Una, los brokers, los que le llaman financial advisors, los consejeros financieros, se quedan con la mayoría de las ganancias, ¿ok? Y muchos de ellos se dieron cuenta de, oye, pues si en realidad tú me estás robando, aquí tú te estás quedando con todas las ganancias. Bueno, pues aquí está todo, es legal. Te estoy robando, pero es legalmente. Y otra forma es que su dinero se devalúa, ¿ok? Pero ahorita ya estamos en un sistema en donde mucha gente lo va a perder todo. Esto viene, hermanos, esto viene. Cristo mismo lo dijo, ¿ok? Cristo mismo lo dijo. El que atesora para sí mismo, otra persona lo va a guardar. Salomón también lo dijo. Entonces, nosotros debemos de atesorar nuestros tesoros en donde no llega la polilla, ¿ok?
Ahorita voy a hacer un estudio en relación al amor, en relación al amor al prójimo, para que para tener un poquito más claro, porque no se entiende, por alguna razón no se entiende. Entonces fíjense bien, así como a principios del siglo XX, los pobres, muchos pobres, millones de pobres, mataron a los ricos, comenzando con el zar de Rusia, mataron a muchos ricos y les quitaron sus posesiones. En México pasó eso también. Por ejemplo, Emiliano Zapata dijo, la tierra es para el que lo produce. Entonces él vino, les quitó la tierra a los ricos y se la dio a los pobres. Entonces, eso, hermanos, es pecado, ¿ok? Porque el Señor dice no debes de codiciar. Entonces, una persona cristiana que anda, ¿ok? Que se mete en la política, sobre todo con la izquierda. A la izquierda siempre ha estado peleando contra la palabra de Dios, por lo menos desde la guerra, desde la Revolución Francesa. Satanás siempre ha peleado en contra de la palabra, pero vamos a decir en los últimos 300, 400 años ha sido a través de lo que se llama la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen tiempos, ¿verdad? Que ya ha pasado varias veces. Si ustedes se fijan en las revoluciones que hubo a principios del siglo XX, en China, en Rusia, ¿quiénes murieron? Si ustedes se fijan, por ejemplo, todos los países que colonizaron África, los que colonizaron América, los que colonizaron el Medio Oriente, la mayoría de la gente que murió era de los colonizadores, ¿ok? O sea, los que se estaban gozando con las riquezas de los pobres, fíjense, murieron cientos de millones de personas, cientos. Esto fue en las revoluciones, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría. La Tercera Guerra Mundial eventualmente, hermanos, la Tercera Guerra va a pasar. Siempre se han usado las armas que han hecho. Las armas que existen ahorita van a destruir casi la mayoría de la humanidad. Entonces, se ocupa nada más un loco. ¿Pero por qué pasa eso? En realidad es porque la iglesia le da la espalda a Dios. ¿Ok? Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta en la noche hasta que el vino los enciende. Esto es alegórico también, ¿ok? Pero no voy a meter en eso ahorita. Y en sus banquetes hay arpas, viruelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. En simples palabras es, ay de los que andan en el mundo y no tienen en cuenta lo que Cristo Jesús hizo por ellos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, porque nunca le dedican tiempo al Señor. Y su gloria, ¿okay? La gloria, nuestra gloria que es Cristo, pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, donde están los muertos, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos. O sea, no van a poder ver al Señor, no van a poder estar con el Señor, y su multitud y su fasto, y en el que en él se regocijaba. El hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Por eso yo siempre le digo, toda persona que rechace el evangelio es por orgullo. Y todo ese orgullo va a caer. Esos ojos ahí con los que andan la gente ahí fanfarroneando y andan, van a caer. Esos ojos altivos van a ser bajados. Pero y todos hemos hecho eso, todos sin excepción. Así como andaba también Pablo, ¿verdad? Cuando era Saulo, que andaba bien envanecido, fue humillado.
pero fue para bueno, para seguir al Señor. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, siguiendo a nuestro pastor, que es Cristo. Y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyuntas de carreta, los cuales dice, venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo Israel para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Aquí yo voy a hablar un poquito en relación a eso en el estudio que voy a hacer ahorita en una media hora, en relación a los que dicen, si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a tu prójimo. Amarte a ti mismo, mucha gente lo entiende como de que te tienes que levantar tu autoestima. Nada que ver, hermano. Nosotros si hay algo que tenemos de más, es autoestima, es orgullo. Al contrario, precisamente por nuestro orgullo, el Señor nos rechaza. Entonces el Señor doblega ese orgullo que nadie nos lo tiene que enseñar. Eso ya es por naturaleza. Ay de los sabios en sus propios ojos. Por ejemplo, los fariseos hacían eso. Ellos se consideraban buenos. Y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino. En este caso es para los demonios. Y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Al que le roban, estos son los lobos. Los que le roban a las personas con falsa doctrina su justicia que es en el Evangelio. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, si ustedes no sé si han fijado, cuando hay un incendio así grande y entre más flamable es en este caso como el rastrojo, se hace como una lengua de fuego. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. En este caso, para la iglesia, los 10 mandamientos, yo ya hice estudios sobre eso. Por ejemplo, Cristo dice, en la ley dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el Nuevo Testamento si nosotros ya sabemos que Cristo es el Hijo de Dios y Él es la imagen de Dios, entonces Cristo dice, ok, si me quieres seguir, no tienes que tener dioses delante de mí. En este caso el dinero es un dios, por eso yo siempre hablo de dinero, no porque yo esté amargado, porque esté jodido o porque esté pelado, no. Yo soy rico, extremadamente prosperado por el Señor. Ok, así de que no sientan compasión porque yo soy muy prosperado y de hecho yo quisiera que todos ustedes fueran prosperados. Para eso predicamos la palabra de Dios, porque con el conocimiento el Señor nos da sus riquezas que son espirituales y tenemos paz y tenemos gozo y vamos hacia la meta, que es estar delante de nuestro Padre Dios y conocerlo cara a cara. Entonces ya una vez que estemos delante de Él, entonces seremos como Él, así como dice Juan. Entonces seremos semejantes a Él, no como Él, más bien semejantes a Él, porque ahorita no somos semejantes a Él. Dios no peca, entonces ¿cómo podemos decir? Dios hizo a Adán y Eva semejantes, más bien a Adán, semejante a Dios, pero fue engañado, ¿ok? Entonces Dios así lo planeó, ¿ok? Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió,
y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano extendida. Alzará pendón a naciones ajenas, lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra, o sea, a nosotros, a los gentiles. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se les, fíjense bien, aquí está lo que está en Efesios. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. ¿Okay? Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, duros, duros, duros. Y las ruedas de sus carros como torbellino. ¿Se acuerdan que Elías fue levantado así como en un torbellino? Su rugido será como de león. Rugirá a manera de leoncillo. Esto es cuando andamos predicando el evangelio, hermanos. Crujirá los dientes y arrebatará la presa. Nosotros somos la presa cuando Cristo nos arrebata. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Esto hizo Cristo cuando llevó nuestras iniquidades en la cruz. ¿Ok? Entonces Cristo levanta su ejército, o sea, todos sus siervos, pero solamente es un grupo, no es toda la humanidad, es solamente un grupo. ¿Ok? Pero llega un punto en donde Cristo le arrebata todo a Satanás. ¿Cómo? A través precisamente cuando viene en su nube. La nube son todos los siervos de Dios. Y todo le arrebata a Satanás. Eso está escrito en los que escribió el profeta Jonás. Porque hay una generación en donde todos creen. Todos. Ok, so vamos a Marcos, pero esto es después de la resurrección. Marcos 6, del 7 al 13. Fíjense bien. Después llamó a los 12, hablando Cristo, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Si se fijan, ya desde aquí el Señor les dice, lleven sus sandalias. ¿Cuáles eran las sandalias? Ya el Señor les había dado la potestad, porque ya la potestad ya le había sido dada a Cristo. Entonces, llévense sus sandalias, que es una forma simbólica. Yo los estoy autorizando, mis hijos. No vistan dos túnicas. Okay, nomás llévense una. La justicia. ¿Cuál es la justicia? De que ellos creyeron que Cristo, Jesús, era el Hijo de Dios. Cristo quiere decir el Mesías. ¿Ok? El Mesías. Cuando yo digo Cristo, es el Mesías. Y les dijo, donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no los recibieran ni oyeran, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Las personas que no los reciben, que no los recibieron, seguían siendo polvo, para testimonio de ellos. De cierto les digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran, y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Déjenme ver, porque yo me adelanté aquí un poquito, en donde como en realidad la potestad
le pertenecía a Satanás. Pero una vez que viene Cristo, a Cristo le arrebata todo. Aquí es donde se cumple la profecía que yo les digo. O sea, Él arrebata. Entonces fíjense bien, Lucas 4:6. Le dijo el diablo a Cristo cuando por el Espíritu Cristo fue llevado al desierto para ayunar por 40 días, 40 noches. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Ok? Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera se la doy. ¿Ok? Eso es lo que dice Satanás. Pero Cristo, una vez que Él viene, Él le arrebata todo a Satanás. Entonces, el Mateo 28, 16 al 20, fíjense lo que dice Cristo. ¿Okay? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Aquí ya no estaba Judas. Judas ya se había suicidado. Al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, que ya había resucitado. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo hago eso. Yo estoy haciendo discípulos para Cristo, enseñándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, yo les hablo del Espíritu Santo, pero ya es responsabilidad de ustedes que ustedes se dejen guiar por el Espíritu Santo para hacer lo que Él les diga. ¿Ok? Pero también, obviamente, yo lo enseño aquí, lo comparto, ¿verdad? Así en la medida que el Señor me lo enseña. Oye, cuando Cristo manda a los 70 de dos en dos para que fueran y sanaran a los enfermos, fíjense bien, en Lucas 10 del 17 al 20, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes, o sea, demonios, y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En Juan 17, del 1 al 21, fíjense bien, Cristo no ora por todos, ¿ok? Tengan en cuenta eso. Cristo ora solamente por sus discípulos. Estas cosas, Juan 17, comenzando desde el 1, del 1 al 21. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, antes de la crucifixión. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Cuáles son los que le dio Dios? A Cristo. Dios le dio la palabra a Cristo. Cristo predicó y los que creyeron, esos son los que el Padre le dio a Cristo. Él mismo lo dice. En otro. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, Él vino a dar testimonio de que así como es Cristo, así como es el Padre, así como es Cristo, así es el Padre. O sea, Él dio testimonio de eso, no pecó, Él obedeció en todo lo que le dijo el Padre. Dice, ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo. O sea, la resurrección.
con aquella gloria, la vida. Mucha gente entiende esto. Déjeme hacer una pausa aquí. Yo he escuchado a algunas personas que dicen, no, Dios es muy egocéntrico, o sea, para que me den gloria, o sea, se oye así como muy altanero. Hermanos, la luz de Dios, esa es la gloria de Dios. Lo que toca a Dios, ahí hay vida. Ese soplo que Dios puso en nosotros nos da vida. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios, la luz de Dios, nos da vida. Entonces, la luz es de Dios. Donde está Satanás, ahí hay tinieblas, ahí hay oscuridad, ahí no hay vida. En el adulterio no hay vida. Cuando se le roba a Cristo, no hay vida. En todo lo que es el pecado, hablando de lo espiritual, por ejemplo, si tú no amas a tu hermano, no hay vida en ti, andas en tinieblas, ahí no hay vida. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. O sea, creemos en Cristo. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, es lo que yo les decía. Y ellos la recibieron. Cuando recibimos la palabra de Cristo, estamos recibiendo al Padre. Entonces, los que recibimos la palabra de Cristo, esos son los que el Padre le da a Cristo. O sea, nosotros. Porque, sino por los que me diste. Fíjate bien. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron. Los fariseos no las recibieron. Ellos no creyeron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Cristo no ruega por el mundo, Cristo ya murió por el mundo, sino por los que me diste. ¿Cuáles son los que les dio? Los que creyeron, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Fíjense bien, Cristo todavía no moría. Entonces, ¿por qué Cristo dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo? Hay dos mundos, el mundo carnal y el mundo espiritual. Dice, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Fíjense bien, este es el siguiente estudio que voy a hacer ahorita. Debemos de ser uno. Yo le voy a poner Panchito y Juanito al siguiente estudio, para que puedan entender un poco más en relación a lo que es el verdadero amar a nuestro prójimo. Panchito y Juanito. Para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Eso ya estaba escrito. Pero ahora el hijo de perdición es Satanás. Entonces se debe de manifestar que hay un hijo de perdición. Así como se da en Judas, así se da en la iglesia. ¿Quiénes son los hijos de perdición?
Todos los que andamos en el pecado antes de recibir a Cristo. ¿Ok? Pero no todos recibimos a Cristo. Algunos creyeron, otros no. Pero ahora voy a ti y hablo en este mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Tienes tú el gozo del Señor? Si no lo tienes, no te desanimes. No te desanimes. Sigue en el Señor porque vas a cosechar. No te desanimes. Sigue en el Señor. Yo les he dado tu palabra, ¿ok? Y el mundo los aborreció. Así como nos aborrece a nosotros el mundo cuando venimos y les predicamos, especialmente cuando le decimos, no somos salvos por nuestras obras, no es porque vas a misa. Una persona le dices, tú no eres salvo porque vas a misa, nos aborrecen. Hermano, usted no es más santo porque usted habla en lenguas. Nos aborrecen. Hermano, usted no es más santo porque usted guarda el sábado. Nos aborrecen. O sea, toda esa es falsa doctrina. El mundo en sí, el que no cree, también nos aborrece. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Tú le dices a una persona que en realidad las riquezas, si tú sigues las riquezas, estás siguiendo a Satanás, se enojan con uno, nos aborrecen. No, ocupamos dinero, ¿cómo se va a sostener la iglesia? Así como se ha sostenido siempre la iglesia espiritual. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí está lo que está en Efesios 6. Tu palabra es verdad. Eso es parte de la armadura. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Cómo que Cristo se santifica a sí mismo? Déjenme hacerlo así. Este es Cristo. Esta es la iglesia. ¿Ok? Dios no se puede negar a sí mismo. ¿Ok? Entonces los que creen en Cristo Jesús y ponen la mirada en Cristo Jesús por la fe, una persona que dice, ok, yo soy pecador, Señor, yo soy un gran pecador, pero entiendo que usted me justifica con su obra y con su palabra. Entonces tú pones la mirada en Cristo reconociendo que eres un pecador y en el Espíritu te haces uno con Cristo. ¿Ok? Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Cuando Cristo santifica a la iglesia, se está santificando a sí mismo. Porque es uno. Así como Él es uno con el Padre, también la iglesia es uno con Cristo. Yo hice un estudio y fíjense, yo puse algo ahí que ofendió a muchas personas. De hecho, muchas personas ya no escucharon, ya no siguieron escuchando la palabra. Yo puse aquí lo que Pablo dice, porque yo le puse como título algo así como, y nosotros los perfectos. Entonces, eso, olvídate, eso a la gente, ¿cómo que perfecto? Nadie es perfecto, nomás Dios. Pero Pablo dice, nosotros somos perfectos. ¿Por cuándo? ¿Cuándo somos perfectos? Cuando ponemos los ojos en el perfecto, que es Cristo. Cuando tú te haces uno con Cristo, imagínate como una mujer puerca, perdón, la palabra era enlodada, como los puercos, alegóricamente. ¿Cómo Cristo se va a unir a una puerquita? No.
Él se la presenta santa, blanca, sin mancha. Y es uno. ¿Ok? Estas dos hojitas, esas dos las voy a volver a usar ahorita, porque nuestro prójimo y nosotros somos uno también. El reino de Dios habla de unidad. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por los 70 ni por los 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por el evangelio, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Se fijan? ¿Por qué Cristo es uno con el Padre? Porque Él obedeció en todo al Padre. Hijo, haz esto. Ok, Padre. Hijo, tú vas a llevar el castigo de toda mi ira. Está bien, Padre, yo lo llevo. Entonces Cristo obedeció en todo y también siendo el reflejo, la imagen, no el reflejo, la imagen misma del Padre. Entonces, nadie puede ver a Dios, nadie conoce a Dios, pero al conocer a Cristo, podemos conocer a Dios. Y que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hablando Pablo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies en las sandalias de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ok, lean, vayan y lean, déjenme ver. Tengo 3 lecturas más y yo voy a terminar con estas. En el libro de Cantares 7:1 dice, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, en el evangelio. Oh hija de príncipe, el príncipe de la paz que es Cristo. Los contornos, esto es alegórico, cuando Salomón le escribe o lo pone por escrito, lo que le canta a su esposa, la Sulamita, le dice, oh, mi amada, mi esposa mía, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe, los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Alegóricamente a la iglesia, cuán hermoso es tu caminar, iglesia, esposa mía, hija del príncipe de la paz. Entonces ya alegóricamente, así como vas caminando, poniendo tu mirada en Cristo Jesús y llevas calzadas las sandalias, el apresto del Evangelio de la paz, hermosa eres. Eso es para Dios su iglesia, la que predica el Evangelio, hermanos. Por eso no debemos despreciar. Entiendan esto, yo no me canso de repetir esto. Ese es el trabajo que el Señor me puso. No critiquen, no juzguen a las personas. Podemos juzgar la doctrina, pero no a las personas, porque todos somos pecadores. Si un sacerdote católico predica la palabra de Dios y al predicar la palabra de Dios la persona cree en Cristo Jesús,
¿por qué se le desprecia a un católico? O sea, ¿cómo va a ir una persona a misa a creer a Cristo y pecar? Bueno, es que ahí hacen cosas que no deberían de hacer. Así como yo todavía no me encuentro una congregación en donde hagan todo lo que dice. De verdad, no estoy mintiendo. Yo no me he encontrado una, y no dudo que la haya, pero yo todavía no me encuentro una congregación en donde algo se hace mal. Si te pones a analizar, algo se hace mal. Entonces, ¿cómo no le hierras? Honra a Cristo y ama a tu prójimo. Así de simple. Ahí no le hierras. Si tú no puedes amar a tu prójimo, al que ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que nunca has visto? Así de fácil. Si tú no perdonas, no eres hijo de Dios. De verdad, no lo eres. No te engañes, no te engañes. Si tú no perdonas, no eres hijo de Dios todavía. No has creído todavía. Isaías 20, en aquel año que vino el Tartana a So, cuando lo envió Sargó, rey de Asiria, y peleó contra So y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos. ¿Ok? Esa era una forma de, ellos agarraban cenizas, se las echaban, las aventaban así, se las echaban en su cuerpo, como una señal de que eran polvo. Pero aquí le dice, quítate eso, dice, y descalza las sandalias de tus pies. Porque Cristo todavía no moría por nosotros. Él andaba desnudo. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Okay, ahí está, aquí lo dice. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías. O sea, cuando Dios hablaba a través de un profeta, Dios le decía, ok, ve y haz esto. Y les daba una señal. Entonces a veces el profeta venía y hacía algo y no les decía y dice, a ver, pues dinos, pues, ¿qué quiere decir eso? Que no, yo sé, el Señor nos está hablando, pero no entendemos. Y entonces ya Él les explicaba. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo, 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. O sea, yo ya les expliqué esto, que ellos andaban buscando la ayuda de Egipto para que los ayudaran contra el ejército de Asiria, y fueron avergonzados. Y dirá en aquel día, pero siendo una alegoría para todas las personas que buscan en este mundo la salvación para, en el caso, aquí cuando hablamos de salvación en el mundo, tú tienes una tribulación, ¿buscas en el Señor o buscas en el mundo? La salvación es en el Señor. Por ejemplo, tienes un hijo enfermo, entonces tú buscas salvación y tú le dices, Señor, hágase su voluntad. ¿Qué pasa si tu hijo se muere? Dios te va a dar lo que necesitas para que tú tengas gozo en tu corazón y no temas, ¿verdad? Por el otro lado, el Señor quiere, si el Señor quiere que le des la gloria, simplemente Dios, vienen, te traen a tu hijo se va a morir, él ya no tiene cura. Está bien, Señor, hágase su voluntad. Y la gente ve en ti, te mira tranquila, la gente, que se haga la voluntad de mi Señor, Señor, hágase su voluntad, ¿verdad? Tú me diste a mi hijo, tú te lo puedes llevar. Y de repente, así de un día para otro, tu hijo sale caminando del hospital, él mismo, hablando como si no le hubiera pasado nada. Eso también es gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía.
Dice, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirán aquel día al morador de esta cosa, mirad qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Isaías 5:27. Yo ya les leí, creo, Isaías 5. Lean 5:27. Y yo voy a terminar. Déjenme ver, yo tenía una escritura aquí para terminar. Si es que la encuentro. Ya les leí Romanos. Pues creo que ya se las leí todas. Yo tenía, ya no recuerdo la, la, la escritura. En simples palabras se los voy a poner así. Nunca piensen que ustedes no van a necesitar el Evangelio más. El Evangelio es para todos los días. Padre mío, le doy gracias por su Hijo amado Jesucristo que murió, que Él llevó, Padre Santo, Señor, mis vergüenzas, mis iniquidades. Nunca se cansen de darle gracias al Padre por su Hijo amado Jesucristo, que vino a salvarnos de la esclavitud y a sacarnos de la esclavitud, de las drogas, del alcoholismo, de todo, hermanos. Ustedes no tomen, pero es a través del Evangelio. Todo comienza con el Evangelio. Nada podrán hacer sin mí. Nada. Entonces, tienes una situación. Te voy a dar un caso específico. No puedes salir de las drogas. ¿Okay? Fíjate bien cómo lo tienes que hacer. Ya conoces la palabra de Dios, pero no la entiendes. Ahí te va. Tú quieres salir de las drogas y no puedes. Esta es condenación. Esto no es de Dios. O sea, el Espíritu Santo no te va a decir, ándale, mijo, use drogas. No, eso no es de Dios. Es aprobado por Dios porque no crees. Entonces ahí te va. Tú no eres más bueno, tú no eres más santo porque lees más la Biblia, tú no eres más santo porque tú eres santificado, sí, con la palabra de Dios, pero en la medida que tú reconozcas que eres polvo, que eres carnal, y tú le dices, Padre mío, yo soy carnal, pero la ley es espiritual. Por eso el Señor viene y nos manda el Espíritu Santo para que ya no nada más seamos carnales. Entonces ya somos carnales y espirituales. Entonces, ¿qué tienes que hacer para doblegar la carne, la droga? Tienes que trabajar en lo espiritual. Entonces, tú ya conoces la palabra de Dios, pero no la pones por obra. Entonces, ¿cómo hacerle? Ok, ahí te va. Nada puedes hacer sin Cristo. Entonces, fíjate, ahí te va para que salgas de las drogas, ¿ok? O del alcoholismo, de la prostitución, de lo que sea, ¿ok? Gracias, Cristo Jesús. Tú primero le das gracias por el Evangelio, ¿ok? Reconócete quién eres, Padre mío, yo soy carnal, pero entiendo que Cristo Jesús vino a rescatarme, Él pagó mi deuda. Señor, abra mis ojos, abra mis oídos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Reconozco, Señor, que no puedo, Señor. Soy carnal. Ayúdame, Señor, ayúdame a ser espiritual. Aumente mi fe. Ayúdeme, Padre Santo, porque sin usted nada puedo. Gracias, Cristo Jesús, Señor. Espero y confío en usted, que usted me va a sacar de la esclavitud, porque usted ya pagó, Señor. Usted ya lo pagó. Gracias, Señor. Y llega un día en donde, vamos a decir, tú te duermes, despiertas otro día y tú dices, ya no tengo necesidad de drogas. O sea, Dios te pone otro pensamiento. Viene a lo mejor un amigo, una amiga, vente, acá traigo. Y tú dices, no, yo ya no necesito eso. Entonces ahí es donde se te van a empezar a burlar. Cálmate, pues si siempre
siempre te ha encantado. Y tú dices, no, 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 ya no quiero. Entonces te debes de mantener espiritual. Oren, oren en todo momento. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué debes de hacer? Sigue leyendo, sigue escuchando la palabra del Señor, sigue orando, platicando con el Padre, y todos los días de tu vida, debes de dar gracias. No le digas gracias, Padre, por otro nuevo día. El Señor no nos da otro nuevo día, el Señor nos da la eternidad. Tú dale gracias por lo que Él hizo por nosotros. Gracias, Padre mío. Y ahí te va, en el siguiente estudio hago esto. Ama a tu prójimo. Ora por el que no puede dejar las drogas. ¿Ok? En el siguiente estudio. El estudio es Panchito y Juanito. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.